que tenga la oración de comienzo, por favor. Señor, queremos darte las gracias, Padre, por permitirnos estar hoy en este lugar, Señor, para alabarte, engrandecer tu nombre, Señor, para conocerte un poco más. Queremos darte gracias también por la vida de cada una de las personas que están presentes aquí, Señor. Gracias, Dios. Bendice sus vidas, Señor. Abre sus mentes y sus corazones, Señor, para que el mensaje de hoy pueda penetrar en lo más profundo Que así de sus sea. corazones, Amén, Señor. Y que todo lo que se diga el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas, mi Dios. Te lo ruego. Gracias por Amén. esta oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Dios, por respirar, por conocerte, por formar parte de tu familia, Señor, por la esperanza de una eternidad contigo, Señor. Muchísimas gracias, Dios. Queremos Amén. poner este tiempo en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señorita Bella, gracias. Amén. Claro, sí, señor, sí. Bueno, Ya no lo hice. Ya tengo vamos a ser Lo hice. breve en esta explicación. Ay, qué bella. Bueno, el sábado pasado quedamos en una investigación que tuvimos que mover varios movimientos bíblicos para llegar a conclusiones. Gracias a Dios, como decía la tía, este libro es el libro más importante de este planeta, porque Dios lo ha dejado con un objetivo de comunicarnos la función más importante, que se llama la vida eterna, para eliminar ese problema tan peligroso que se llama la muerte. Y quiero decirles que vamos hoy también a hacer un poquito de ejercicio y vamos a tratar de observar lo que hoy se revisa en unas dimensiones, ¿verdad? Se conoce mañana como el día de ¿qué? De resurrección, ¿verdad? Y hoy sería el ¿qué? Sábado de gloria. El sábado de gloria. ¿Y ayer era qué? El Viernes Santo, ¿verdad? Y vamos a tratar de evaluar esa posición desde un punto de vista un poquito más investigativo. Y lo que quiero que cuando terminemos salgamos gozosos de poder investigar del propio libro inspirado por Dios para darnos comunicaciones a nosotros, salgamos gozosos de poder repasar para algunos y para otros reconocer elementos nuevos, ¿verdad? Y cada vez que conozcamos algo nuevo, nos vamos a sentir muy felices, ¿verdad? Porque aunque es nuevo, pero puede significar para nosotros un cambio importante, ¿verdad? Así que déjenme hacer un pequeño recuento. Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Creó a Leye? ¿No? ¿Creó a Lille? ¿Y al hoyo? Dice la Biblia que creó al hombre Y a la mujer. y a la mujer. Esto con respeto, ¿verdad? Pero deben saber que yo sí estoy muy a favor de lo que es la explicación bíblica, ¿verdad? Y el primer libro de la Biblia significa comienzo. ¿Se llama cómo? Génesis, ¿verdad? Y en este libro de Génesis, habla por allí, papelitos para que la niña dibuje y pinte. Ya tiene. ¿Seguro? Sí, aquí la Aquí tiene. tenemos cositas para ella, que se entretenga allí, ¿verdad? Y haga todas sus cositas, ¿verdad? O también para las amiguitas, ¿sí? Para que ellos puedan allí. Y bienvenido, si tiene sus niños en co. Esto es una familia, aquí no hay protocolo, ¿verdad? Sí. Mira, vamos a tratar de verificar allí el primer problema que hubo y vamos a ver en ese problema quién estaba detrás de ese problema. Podemos identificarlo de una vez. Sabemos que en el comienzo de la creación del mundo, de manera que este ángel decide ir en contra de Dios. Y lamentablemente Dios tiene que tomar la decisión de desterrarlo de su área, y dicen las Sagradas Escrituras que una tercera parte de los ángeles fueron convencidos y decidieron irse con él. Las Sagradas Escrituras muestran, no lo dice de manera directa, pero dice que hasta la muerte de Cristo Jesús, ese ángel junto a sus ángeles tuvieron la oportunidad de poder resarcir a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente ese incidente ocurre. Solamente quiero demostrarles a ustedes
cómo fue insistente la rebeldía de este ángel en contra de Dios para engañar a lo más importante que se había convertido para Dios el planeta Tierra. Yo quisiera que me acompañen un ratito allí a las Sagradas Escrituras y vamos a ir al capítulo 2 del libro de Génesis. Génesis, el capítulo 2, el verso 8, exactamente. Vamos a hacer un ejercicio hoy porque vamos a ver el día de Viernes Santo, vamos a ver el significado de sábado, ¿verdad? Ayúdeme por favor, el sábado de gloria y el domingo de resurrección, ¿verdad? Así que claramente, apreciados hermanos, vemos allí en Génesis el capítulo 2, el verso 8, dice: Dios el Señor había plantado un jardín, ¿en dónde? En el Edén, al oriente, y puso al hombre que Dios había, ¿qué? Formado. Si Dios lo había formado, ¿esa creación de Dios era importante para Dios? Claro. Ahora, el error, esto que estoy diciendo es una falacia, ¿verdad? Pero déjeme tratar de ser bien exagerado. El error que Dios crea es darnos a nosotros el libre albedrío. Ahora déjeme decir lo correcto. La virtud de la verdadera libertad y de la salvación que Dios crea se llama el libre albedrío, porque permite al ser humano o a la creación de Dios tomar decisiones bajo conciencia. No importa sean decisiones correctas o incorrectas, Dios nos dio la oportunidad de que nosotros tomáramos nuestras propias decisiones. En este capítulo, ahora vamos el resto del versículo hasta el versículo número 14, muestra los ríos que estaban alrededor de ese jardín. Pero el verso 15, mire lo que dice: tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo que lo cultivara y lo que lo guardara. Desde su comienzo Dios dijo: voy a crear al hombre, pero vago no quiero. Así que voy a colocarle dos cosas. Lo voy a poner para que lo cultive, para que lo administre y para que también lo proteja, lo guarde. Y dice allí en el verso 16: y Dios el Señor le mandó al hombre y le dijo: puedes comer de todo árbol del huerto. Le pregunto, ¿de cuántos árboles podía comer? De todo. Ahora vamos a leer el verso 17. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. Y rápido viene una sentencia. Dice: el día que de él comiere, ¿qué dice allí? Morirás. Le pregunto, ¿es una sentencia clara de Dios? Sí. Le pregunto, Dios dice: ¿va a haber vida después de la muerte? Sí. Bueno, dice allí que morirás. No hay transacción. Después, si tú comes de este árbol, ya luego conocemos que el hombre pecó y le dijo: morirás. Pero ahora vamos a ver cómo el enemigo trata de transformar, con lo que estaba diciendo aquí la profesora Soto, de Hosh, ¿verdad? Ella establece esas experiencias que tienen posiciones muy generalizadas para evitar mostrar lo específico. Así que en el siguiente capítulo vamos a ver a Satanás haciendo la función contraria. En otras palabras, contradiciendo ¿a quién? A Dios. Vamos a leer ahora el capítulo 3, el verso 1. Dice: la serpiente, el más astuto de los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Detrás de esa serpiente, ¿quién estaba hablando? Satanás. Y Satanás está tratando de crear contrariedad en la mujer. Fíjese la contraria, ¿verdad? Dios establece una posición y el enemigo quiere burlarse y contradecir. Dios dijo: no comas del árbol. Y Satanás le dice: sí, come del árbol, ¿verdad? Sí, para aquí. Dios le dice: vas a morir.
¿Y qué dice Satanás? Vamos a ver. Ajá. Sigue diciendo el verso bíblico. Así que os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él, ni lo toquéis. ¿Para que no qué? Le pregunto, ¿estaba consciente la mujer del comando que Dios le había dado? Estaba consciente. Le pregunto, ¿estaba a punto de ejecutar su libre albedrío? Estaba a punto. Pero vamos a ver. Ajá. Exacto. No, adelante, sí, compártalo. Estaba consciente porque conocía el bien y el mal. Conocía el bien y el mal. Bueno, digamos que hasta este punto conocía el bien. Y Satanás estaba tratando de contradecir a Dios. La gente siempre pregunta, pero ¿por qué si Dios nos ama tuvo que colocar un árbol allí? Mire, apreciados hermanos, el concepto más importante uno de los conceptos más importantes en esta vida se llama la lealtad. Cuando nosotros nos casamos, ¿qué es lo que pedimos? Lealtad. Cuando usted va a un trabajo, ¿qué es lo que usted pide? Lealtad. Cuando usted le enseña a sus hijos, ¿qué es lo que usted le enseña? Lealtad. Cuando usted compra una casa, ¿qué es lo que le pide el banco a usted? Lealtad. De manera que la lealtad es un concepto que manejamos a diario, porque es el concepto que el enemigo, Satanás, quiere que nosotros aprendamos a violar, a eliminar. Por esa razón ha sido muy convincente tratando de colocar cosas que casi se parecen, pero ese punto 1 es lo que justamente nosotros necesitamos tener cuidado en investigar. Así que hasta este punto la mujer enfrentó al enemigo y le dijo: sí, Dios nos dijo que de este árbol lo comiéramos. ¿Por qué, mi amor? Porque podíamos morir, mi amor. Claro que sí, ¿verdad? Así que vamos a ver la participación del habichucho, ¿ok? Miren cómo dice por allí. Dice el verso 3 del capítulo 3, dice: pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo: no comáis de él, ni lo toquéis para que no muráis. El verso 4 dice: entonces la serpiente replicó a la mujer. ¿Y qué le dijo? No es cierto. ¿A quién está contradiciendo a la serpiente? A Dios. A Dios. No es cierto. En otras palabras, es mentiroso el que te dijo que iba a morir. Y le sigue diciendo allí: no moriréis. ¿A quién sigue contradiciendo? A Dios. Le pregunto, apreciados hermanos, ¿Dios sabe que el resultado de la paga del pecado es muerte, sí o no? Sí. Es muerte. Pero todavía el enemigo a esta etapa nos hace pensar que después de la muerte hay un proceso de vida. Pero mire cuán categórico es Dios. No moriréis, dice el enemigo, y Dios dice: sí moriréis. De manera que, aunque es una temática que puede irse en otra dirección, vamos a solamente hacer el señalamiento y vamos entonces a seguir observando. Y dice allí el verso 5: sino que Dios sabe que el día que de él comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores ¿de quién? Del bien y del mal. Y la mujer ejecuta su libre albedrío y toma su decisión. Dice el verso 6: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio ¿a quién? A su esposo, que comió igual que quien. Tomaron su propia, ejecutaron su libre. Le pregunto, ¿Dios los monitoreó con un monitor así diciéndole: no? ¿Verdad que no? Porque no somos robots. Dios necesita que nosotros le aceptemos a Él bajo nuestra propia decisión y conciencia. Puede que tomamos errores, pero Dios prefiere
que los decidamos nosotros sin la coacción externa de nada adicional. Apreciados amigos y hermanos, el enemigo continúa estableciendo la estrategia para destruir la posición de Dios. Pero desde ese momento se empezó a ejecutar el plan de rescate que más caro le ha costado al universo. Fíjese usted que en ese momento que la mujer y Adán usaron y desobedecieron al comando de lealtad, desde ese momento, el hombre y la mujer tenían que morir. Pero Dios dice, no puede ser. No puede ser posible que Satanás engañe de esta manera. Y quiero decirles que desde ese momento se desarrolla el plan de salvación, donde Dios Padre decide enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso bíblico que ese Hijo unigénito dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Pero lo envió a qué? A morir. Lo envió a morir por nosotros. Y ¿saben una cosa, apreciados amigos? Desde ese momento, Dios, con el objetivo de salvar al planeta Tierra de ese universo, estableció el plan donde tú y yo hemos participado en este momento de una salvación maravillosa. Si nosotros conociéramos cada detalle de ese plan de salvación, hermanos, nos veríamos de aquí llorando en conocer la esencia de lo que Dios hace por nosotros. Mire, está impactante que Dios le dijo a un pueblo que escogió para que fuera un pueblo que pudiera disfrutar de la bendición de mostrarle al mundo de que era un pueblo que Él le daba comandos, si el pueblo era leal con Dios y le seguía. Bueno, Dios le dice, para que ustedes no me olviden, van a tener que matar un corderito cada mes, cada semana, cada vez al año. Voy a mandar a construir un tabernáculo, ¿verdad? Y si usted lee el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 en adelante, Dios le provee 15 capítulos completos para enseñarle a Moisés cómo iba a estar edificado el santuario. Y allí, en ese santuario, el objetivo era que el hombre pudiera reconocer que el hombre había cometido errores. Ese pueblo tenía que reconocer, y con el sacrificio de esos corderitos era para recordarle que Cristo Jesús vendría para perdonar nuestros pecados. Hermanos, y eran leyes en cierta manera impertinentes, porque si a mí lo que no me gusta es matar a un animal. Yo conozco gente que me dice, me gusta comerme mucho la carne de cordero, pero no me gusta verlo como es que muere, porque cuando tú lo matas te mira los ojos el sinvergüenza. Ay, pobrecito. No sé si yo no tengo experiencia en eso, ¿no? Pero escucho que las personas me dicen así. De manera, apreciados hermanos, que el pueblo de Israel y todos los que se convertían al pueblo hebreo debían reconocer que Cristo Jesús vendría por segunda vez, porque la memoria de los seres humanos es una memoria corta y el enemigo se aprovecha de nuestra memoria corta para él implementar sus estrategias. Apreciado amigo, una de las estrategias que hace el enemigo, y vamos a discutirla en este momento, se llama lo parecido. Mire, yo en mi vida juvenil éramos una familia muy trabajadora, pero nuestra capacidad económica no era la capacidad para tener las modas del momento. De manera que cuando los muchachos llevaban los zapatos Nike, ¿verdad? Yo usaba los grullas que vendían en Colombia, unos grullas. Eran unos zapatos que tenían una suela así,
que eso ni jugando bicicleta y frenando con los zapatos se acababa. Era difícil. De llanta. Y De llanta, no sé, de llanta. Eran mejor que los Nike. era mejor que los Nike. Sí, Ahora duraban más. Y nosotros lo que hacíamos es que agarrábamos los Nike que botaban y le quitábamos el sellito para pegárselo a los grullas, para que fueran grulla Nike. Y así caminábamos y los muchachos decían, mira, yo no he visto esa, no he visto, esa es nueva, sí, esa es nueva, esa es nueva. Porque era casi que parecido. Y el enemigo es experto en hacer las cosas que casi se parezcan, en la imitación, y él ha entendido que la mejor estrategia de salvación la tiene Dios, la mejor estrategia de supremacía la tiene Dios, y él siempre quiere imitar a Dios. Por esa razón, el libro de Ezequiel dice, tú que decías que querías suplantar a Dios. Mire, vamos a establecer esa estrategia para que nosotros la dejemos establecida en este momento, y vamos en este momento a comenzar y vamos a evaluar esta Semana Santa. La vamos a evaluar finalmente en darle gracias a Dios por haber dado a su Hijo para que redimiera nuestros pecados, pero vamos a ver un elemento importante. Yo quiero invitarle a un libro de la Biblia, y ese libro de la Biblia se llama el libro de Daniel, ¿verdad? ¿Tienes ese libro más? Sí, mi amorcito, ya te lo van a mostrar, mi amorcito, ¿ves? Y en ese libro de Daniel, nosotros vamos a ver claramente un aspecto bíblico que yo quisiera que vayamos, y vamos a ir al capítulo 7, ¿verdad? Daniel, el capítulo 7. Versículo. Y vamos a buscar el versículo 25. Y Daniel nos está mostrando allí cuál es la estrategia que va a utilizar Satanás para tratar de ir en contra de ¿quién? Del Altísimo. De Dios, del Altísimo, ¿verdad? Así que Daniel, el capítulo 7, el verso 25. Daniel, capítulo 7, el verso 25. Bueno, necesito ayuda. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién me ayuda a leerlo, verdad? Yo. Adelante, hermanita. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Así es. Dice las Sagradas Escrituras que el pueblo de Dios no es cualquier pueblo. Por esa razón hay personas que dicen, no se preocupe, todos creemos en un mismo Dios. Y bueno, para no crear elementos de diferencia, pues decimos claro que sí. Pero es un pueblo muy especial. Ese pueblo dice que el título que tiene, descubrimos la vez pasada que se llamaba, y el título que le daba profesora, ¿cuál era? El título del pueblo se llamaba el pueblo de los santos, ¿verdad? Y nota usted que ese pueblo escogido por Dios, que lo cataloga como el pueblo de los santos, es un pueblo santo porque tendrá la intención de adorar a Dios tal cual como Dios lo establece. Ahora, ese pueblo santo va a observar un proceso que hace el enemigo para desvirtuar a Dios, y esa desvirtualización lo establece y dice que ese enemigo hablará palabras en contra de ¿quién? Del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Dios. Y dice, y a los santos, que es el pueblo de Dios, Sí. fíjese, y a los santos del Altísimo, ¿qué va a querer ser? Quebrantará. Quebrantará. Mire, la Sagrada Escritura es concreta. Aquellos que portemos la verdad de Dios, vamos a tener en algún momento represiones con las personas que no les guste aceptarlo. Así que dice que quebrantará al pueblo del Altísimo, y mire bien, y pensará en cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley. Y la ley. La semana pasada estuvimos hablando cuántas leyes habían. Habían dos leyes.
La ley de Dios, que es la única parte de la Biblia que no es inspirada, porque fue escrita directamente con el dedo de Dios 2 veces, ¿verdad? Y las 603 leyes, que eran las leyes de Moisés, que incluían leyes rituales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Y vimos a través de la investigación de que esas leyes rituales que tenían el interés de recordar a Jesús que vendría a morir, una vez muere Cristo Jesús en la cruz del Calvario, esas leyes son descontinuadas porque ya cumplieron su propósito. Sin embargo, descubrimos que cuando habla acerca del pueblo de Dios y habla de la ley, no se refiere a la ley ceremonial, sino que se refiere a la ley que son el comando que Dios escribe con su propio dedo, ¿verdad? Y vimos que la ley de Dios estaba dentro del arca como lugar especial, tapado con la tapa del arca que se llamaba el propiciatorio, y esas otras leyes Dios le pidió a Moisés que le colocaran fuera del arca, a un ladito, marcando la preeminencia de lo que era la ley de Dios junto con las leyes ceremoniales que tenían fechas de expiración. Es importante destacar esto porque el enemigo va justamente en contra de ellos. Descubrimos el sábado pasado cómo en la actualidad tenemos manipulaciones e hicimos una comparación con el catecismo que compramos el día anterior e hicimos y pudimos ver cómo los tiempos y la ley han sido movidos por el hombre trabajando en conjunto con un enemigo que quiere buscar confusión en este proceso. Y dice, y cambiará los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo. Eso es una cantidad de 1260 años que se termina de cumplir en el año 1798, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel sufrió 1260 años, el pueblo de Dios, muriendo millones de personas en este plan de rescate, en términos de ser totalmente unidos en la predicación de este evangelio. Dice allí que cambiarán los tiempos y ¿qué? La ley. Y la ley. Mire, apreciados amigos, yo nací el 6 de mayo de 1968, acuérdense. Me estoy haciendo propagandita, ¿verdad? Hoy me dieron mi primer regalo, miren que se parece. Adelantado, me lo dio el tío Khalil. ¿Cuál es? Mire, es que me gusta siempre cargar una cosita para a veces si hay que si romper allí un limón, que si el carro, ¿verdad? Y me gusta mucho esa cosita, ¿verdad? Y se me había dañado, y el tío que estaba observador, pues, él lo vio y me lo trajo, ¿verdad? Pimienta. Pero si a mí me celebran el cumpleaños el 7 de septiembre, le pregunto, ¿pueden haber muchos motivos? Y pueden decirme la gente, Gabaldón, nosotros te queremos mucho a ti. Y para ti no importa que este día, porque lo vamos a condecorar tu día de cumpleaños. Le pregunto, ¿es el verdadero día donde yo cumplí años? No. De manera que las demás excusas que pueden existir pueden ser aparentemente correctas para celebrar un ¿qué? Un cumpleaños. Hay un buen motivo, pero está moviendo la temática de la verdad. Porque la verdad es que Abner Gabaldón nació el 6 de mayo de 1968. Entonces aprieta el bizcocho. Aquí venimos. Ya falta poco. Así es. Amados hermanos, el enemigo es especial cambiando las fechas. Porque hay un motivo en cambiar las fechas. El objetivo es que todas las fechas que él cambia consecutivamente, lo que nos hacen es trivializar, colocar en segundo plano el verdadero concepto y la importancia que tiene Dios, porque Dios trabaja con fechas.
Y es importante que sepamos, porque en ese trabajo que Dios tiene fecha, lo hace porque Él es matemático, para que los sucesos se vean concretamente trabajando. Vamos a hablar en eso, aunque no vamos a terminar la investigación en esa dimensión, pero quiero decirles que la muerte de Cristo Jesús, el día y la hora estuvieron profetizadas en las Sagradas Escrituras. Y aunque vamos a hablar a grosso modo, no vamos a entrar en elementos específicos, luego lo podremos estudiar. Quiero que veamos cómo el enemigo es totalmente curioso. Le pregunto, ¿Cristo Jesús nació en diciembre? No. No, descubrimos la vez pasada que el momento de su nacimiento no fue en diciembre, ¿verdad? Fue más bien para la fecha de septiembre, octubre, ¿verdad? En esa investigación bíblicamente nos llevó. Entonces mi pregunta es, Satanás, ¿por qué razón, si él nació en septiembre, octubre, por qué celebramos el nacimiento de Cristo Jesús en diciembre? Parece inocente, pero el enemigo lo hace sabiamente porque él quiere trivializar la matemática de Dios para que a nosotros no nos combine. Y al igual que quiso engañar a la mujer diciéndole, no te preocupes, nena, no vas a morir. Eso es mentira de Dios. Por el contrario, los ojos se te pondrán así como huevo duro, grandote. De manera que esa confusión quiere sembrarlo a nosotros para contradecir la matemática de Dios. Mire, yo lo voy a leer rapidito porque realmente es algo sencillo, porque realmente si vamos a lo que sería entonces un aspecto que es de corazón, que es importante que sepamos. Voy a pedirte, Juan José, ayúdame un ratito, y vamos a ir a este mismo libro de Daniel, y vamos a ubicarnos, apreciados amigos, en el capítulo número 9, Daniel capítulo 9, y yo voy a leer rapidito, con toda sinceridad, para solamente demostrarles a ustedes cuál es, y ustedes puedan, la pregunta que sería en el momento, ¿estamos celebrando hoy verdaderamente la fecha correcta de la muerte de Cristo Jesús? Y usted se va a preguntar, ¿qué es importante eso? Pues, mire, Aranza. ¿Qué día nació Aranza, mamá? 9 de enero. 9 de enero. Si yo les celebro el cumpleaños el 9 de febrero, ¿usted se sentiría como que extraña por qué le estoy celebrando? Correcto. ¿Por qué? Dígame usted que... Porque no es su fecha real. ¿Qué otra cosa le daría internamente? Sería como fuera de lugar. Como fuera de lugar. Mire, vamos a ver y dime qué cosas, si yo te lo ofrezco, ¿verdad? ¿Qué cosas tú podrías pensar para aceptar que yo le lleve un regalo a Aranza y vaya con la tía y mi esposa y vamos a tu casa, vamos? ¿Cuáles serían las razones por las cuales tú posiblemente aceptarías que nos comamos una tortita para Aranza ese día? Que a lo mejor no estuvo disponible el día de la fecha. A lo mejor no estuve disponible la fecha de Aranza. ¿Qué otra cosita? Que es bien olvidadizo, que hasta los nombres Más se vale olvidan. tarde que nunca. O más vale tarde que nunca. Como decimos en Casi no Venezuela. fue la misma fecha, pero cuando se pudo, igualito que... Exacto. ¿Se da cuenta, apreciados hermanos? Que nosotros tenemos momentos de transacción con la verdad. Porque la verdad es que el cumpleaños de esa niña fue el 9 de enero. Sí, yo podría llevarle un elemento de reconocimiento. Y le digo, perdón, mamá, se nos olvidó, estuvimos muy ocupados, viajamos. Pero no voy a celebrar un cumpleaños porque es una fecha incorrecta, ¿verdad? Sí. Entonces, notan ustedes, miren, allí en Daniel 9 está la predicción cuándo era que Cristo Jesús iba a morir. Todas las veces que se mataba un corderito, se mataba el día de la Pascua, ¿verdad? Y toda esa ceremonia era llevada a cabo a las horas 9 de la tarde, porque ellos, desde ese momento de la profecía, el pueblo hebreo conocía que esa era la hora de la Pascua que predecía la muerte de ¿quién?
de Cristo Jesús. Sí, está bien. Sí. Ok. Bien, vamos a leer un ratito allí el verso, Daniel capítulo 9, y vamos a leerlo rapidito a grandes rasgos, y vamos a ir al verso 24, ¿verdad? Miren, los tiempos proféticos en la Biblia se cuentan día por año, ¿verdad? Si dice 12 años, ¿serían cuántos? Si dicen 12 días, ¿serían cuántos? 12 años. Luego vamos a profundizar en eso, pero déjeme ir rapidito nada más al target, ¿verdad? Así que el verso 24 del libro de Daniel dice así. Vamos a estar pendientes de lo que es fecha, ¿verdad? Dice 70 semanas están contadas para dos razones. Para tu pueblo, para la santa ciudad, para la prevaricación y para poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir ¿a quién? Al santo. Mire todos los propósitos, 7 propósitos. Y finalmente dice allí ungir ¿a quién? Al santo. El nombre de Cristo Jesús significa ungido. Así que, ¿a quién se refería? ¿La unción de quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? Así que veamos claramente cómo el libro de Daniel sigue desglosando esta fecha matemática, ¿verdad? Y sigue diciendo el verso número 25, conoce y entiende. Ahí viene el primer establecimiento matemático. Atentos, que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrán cuántas semanas? 7. 7 semanas. Y acuérdense que luego lo vamos a probar que es día, ¿por qué? 7. Por año. 7. Así que si son 7 semanas, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Y 7 por 7, 49. ¿Cuántos años serían? 49 años, ¿verdad? Vamos a seguir rapidito, ¿verdad? Hoy no vamos a entrar en detalle, solamente vamos a establecer. Habrá 7 semanas, más 60 y ¿cuánto? 62 semanas. Y dice, la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Y dice, después de las 62 semanas, se le quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. El Mesías no es el ungido. Y no por sí mismo, no es porque él se suicide. ¿Ok? Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como la inundación hasta el fin de la guerra. Será talada con asolamiento. ¿Verdad? Así que dice esta profecía, como la leemos, muestra claramente de manera matemática y exacta el cumplimiento de la muerte de ¿quién? De Cristo Jesús. De manera que el esquema lo dice claramente. 70 semanas se dividen en 69 y una semana, darían las 70 semanas, ¿verdad? Las 69 semanas por 7 serían 483 años y una semana, que serían 7, daría el total de los 490. Pero la Biblia dice que va a haber primero una semana donde se va a verificar el comienzo de la construcción del templo y la ciudad, que comienza en el año 457 a.C. y dura 7 semanas, terminando el 488, y cuando vamos a la historia es exacto el cumplimiento, 408, es exacto el cumplimiento de ese proceso de la construcción. Y dice que después de esa van a haber 62 semanas, ¿verdad? Y esas 62 semanas ocurren y terminan aquí en el 27 a.C., que es en ese lugar la venida del Mesías que príncipe. En ese momento ese es el bautismo, el ungimiento de ese Mesías. Pero dice que a la mitad de la semana, esta que está aquí, es la muerte donde se hará cesar el sacrificio y la ofrenda
que es la muerte del Cordero de Cristo Jesús. Esa otra semana, apreciados hermanos, que está acá, es la semana que más confusión tiene en el mundo religioso. Es una confusión que no es bíblica. Es una confusión que es traída por una historia muy lamentable, pero esta es la manera profética historicista para saber desde un principio hasta un final las expresiones numéricas. No voy a entrar en eso ahora porque hay muchos más versos bíblicos para probar otro tipo de dimensiones, pero este momento donde Cristo Jesús muere 31 años, en el año 31, y termina la semana en el año 34, donde coincide con el apedreamiento de Esteban y la creación del esparcimiento del Evangelio, ya no solamente a un pueblo, sino al mundo completo en términos de lo que es la expansión del Evangelio. No, adelante. Sí, tengo una pequeña confusión. Tenemos 70 semanas, Ajá. que serían por 7 días, ¿verdad? Pero tenemos debajo 69 más una. ¿Por qué tenemos solamente 69 si sabemos ya que se separa una semana a sabiendas de que tenemos en total 70 semanas? Sí. Bueno, vamos a responderlo así. Vámonos una vez al capítulo 9. Este son de pregunta esa, causa esa. Se llama la estimulación del pensamiento crítico, ¿verdad? Vamos al capítulo 9, vamos al capítulo 24. Y lo que queremos allí es seguir el desglose, ¿verdad? El 24 dice: 70 semanas están contadas para un pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la edición y la profecía y unir los santos. Ahora, mira la clasificación. Lo que quiere hacer el esquema es apegarse a la clasificación. Dice: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y de edificar, habrán 7 semanas. ¿Ves? Que lo que quiere hacer el diagrama es como que apegarse a lo que está diciendo. Habrá 7 semanas, ¿verdad? Y sigue diciendo. Y 62 semanas. Lo que está queriendo el diagrama es seguir en los pasos del verso bíblico. ¿Qué más sigue diciendo? 7 semanas. ¿Y qué más? 62. Y 62 semanas. Esta suma de arriba ya la hacemos nosotros sumando 7 más 62, que dan 69 semanas, ¿verdad? Y 69 por 7, que es tomando la dimensión de día por año, dan 483 años. Desde acá hasta acá son 483 años. Pero esta seguidilla es tratando de seguir el lineamiento bíblico que dice allí. ¿Qué va a seguir diciendo? Dice: y 62 semanas. ¿Y qué dice luego? Tomarse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ajá, exacto. Estamos aquí. Ahí estamos, exacto. Esa es la... Ajá. Sí. Sígalo leyendo, no se preocupe. Entonces, después de las 62 semanas, Ajá. se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ¿verdad? Y no por sí. Ajá, ¿y qué dice? Y el pueblo de un príncipe Ajá. que ha de venir Ajá. destruirá a la ciudad Sí. y al santuario. Sí. Con inundación será el fin de ella. Entonces, note usted que después de estas 62 semanas, no dice y una semana adicional, sino que dice y a la mitad de la semana, o sea que está hablando de otra semana adicional, Exacto. se quitará la vida al Mesías. Entonces, de acuerdo a la Biblia, te habla literalmente de 7 semanas, te habla literalmente de 62 semanas, pero dice verso 27, y en otra semana se confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y los ofrendas. Que ese versículo es el que nos habla de esta semana que está Eso acá. sería después de Cristo, 27 después de Cristo, no hace. Sí. La nomenclatura estaría así. Aquí sería DC. Sí, tiene razón. Entonces, nota usted, el versículo bíblico dice primera semana, 62 semanas, y el versículo 27, entonces ahora habla de esa semana adicional, y que a la mitad de esa semana se eliminará, se asesinará, morirá el Mesías. ¿Verdad? Tiene razón, aquí debe ser DC y DC. Sí, porque dice ese, hace. Entonces,
de Cristo. Cuando nosotros seguimos el proceso matemático, esto termina el 34, porque es una semana, y si es una semana, tiene que ser de 7 días, serían 7 años, del 27 al 34 se cumplen los 7 días o 7 años, ¿verdad? Entonces, note usted que va a terminar finalizando con la confirmación del pacto con muchos, y allí en esa semana vemos el apedreamiento de Esteban, donde ese pacto de muchos ya no incluía solamente al pueblo de Israel, sino que el mensaje era expandido a los gentiles, donde nosotros ahora formamos parte de un Israel espiritual inmensamente grande a todas las naciones, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Chile, México, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante este esquema? Porque allí está la predicción de la muerte de ¿quién? De Cristo Jesús. La Semana Santa. Y esta fecha que está acá, el año 31, dice las Sagradas Escrituras que iba a morir en la Pascua. La pregunta es, ¿cuándo se celebraba la Pascua? Se celebraba en el mes de Nisan, que era el mes de abril. Y debía celebrarse el 14 de Nisan, donde se celebraba la muerte del Cordero Pascual. Y en esa muerte del Cordero Pascual, en las horas de la tarde, se celebraba cumpliendo exactamente la predicción de la muerte de Cristo Jesús. Viene la pregunta. Entonces, ¿en qué mes murió Cristo Jesús? En abril. En abril. Amados hermanos, Cuando yo cumplo años. ¿por qué razón el enemigo es muy hábil en mover los tiempos La ley. y que la ley? Porque el interés es lo que decía Miss, es confundirnos, es permitir que en nuestra mente nosotros tengamos diferentes opciones para poder excusar un comando profético que va encajado exactamente en día y horas. ¿Sabe cuál es la fecha que él quiere eliminar? La segunda venida de Cristo. Y toda esa confusión es para que nosotros nos confundamos en la parte final, que se llama la venida de Cristo Jesús. Hermana Martita, tenga la bondad. Cuando en el santo él pasa al Santísimo. Ok, cuando Cristo Jesús muere, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, Cristo Jesús asciende. Esa ilustración la encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2. Y aquí redimió nuestros pecados viviendo nuestro estilo de vida y va al cielo, y de acuerdo al orden del santuario, va al cielo y ya funge una función no de expiación de los pecados, sino de perdón de los pecados, lo que hacía el sumo sacerdote. De manera que al ir al cielo, entonces Cristo Jesús hace una labor maravillosa en el lugar santo para llevar a cabo el proceso de la expiación de los pecados, para luego pasar al lugar santísimo y llevar a cabo. Por esa razón es nuestro abogado, es nuestro príncipe, es nuestro sumo sacerdote y nuestro Salvador. ¿Qué le parece? Gracias. Qué grande. Mira, apreciados hermanos, el objetivo de esto es que nosotros sepamos que vamos a unirnos, porque igual que esta madre de corazón, ella dice, mire, no es el día de la fecha del nacimiento de Aranza, pero yo voy a recibir a Gabaldón. Ya está chacueco él y se le olvidan las cosas. Vamos a recibirlo, ¿verdad? Y bueno, vamos a cantar y eso, y vamos a simular que estamos teniendo. Amados hermanos, miren, no nos acostumbremos a simular con Dios. Dios es exacto. No aceptemos la trampa de Satanás, que es mover los tiempos un ratito para que nosotros nos acostumbremos y nos acostumbremos. Para así de esa manera, la parada final que tiene día y hora, aunque las Sagradas Escrituras dicen que el día y la hora nadie la sabe, pero la Biblia nos pide un plan de preparación. Yo tengo que decirle con toda sinceridad, el tema de la tía a mí me impresionó inmensamente. Y por lo que vi, la reacción de ustedes, que ustedes están empapados en lo que está pasando. ¿Quién fue que dijo, no contesten los teléfonos? Sí, porque es una... No se puede contestar en el teléfono, sí.
hay que contestar aló, aló, ¿quién habla? Nunca diga sí, porque graban el sí de su voz, y cuando le llama para otra cosa a un banco que necesita su autorización de sí, ya ellos tienen grabado allí y usted autoriza miles de dólares. De repente dice, pero mi cuentita se vació. Porque realmente son las estrategias que nos muestran un colapso mundial, nos muestran que realmente estamos en la última parte del tiempo. Los presidentes actuales están involucrados en elementos de pedofilia. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hermana, díganos de eso, ¿qué sabe de eso? No, eso. Sí. Sobre todo eso que graba la voz. Sí, la inteligencia artificial está desarrollándose para igualita reemplazar totalmente mi capacidad cognitiva. Le decía al comienzo de que a nosotros como médicos se nos están dando cursos para que nosotros aprobemos, que la gente autorice que se coloquen chips para poder monitorear y manipular el pensamiento del ser humano, hermana Dita. Está todo tan conectado que yo tengo, bueno, yo creo que todos tenemos Alexa en la casa. Sí. Y entonces Alexa escucha lo que uno habla. Y estábamos conversando que íbamos a cambiar refrigerador. Cuando a los 5 minutos nos salen en el teléfono ofertas de refrigeradores. Mira. Y wow, te las tiene, pero todas salen. La estaban escuchando, ¿sí o no? Sí. Por eso la Alexa que yo decidí comprar se llama Consuelo. Es lata y lata. Sí. Así que te da el weather, te cuenta chistes, sí. y yo le pido, Alexa, poneme el Salmo 221, y me lo ponía, y ahora le pido los salmos y no me lo da. No me lo da los salmos, y yo toda la noche escuchaba los salmos, me quedaba dormida. Y ahora, me lo da en inglés y me dice, no entiendo lo que tú me dices. ¿Qué tal? Qué conveniente. No le conviene. Claro. Bueno, Martita, dígame los salmos. El mismo santuario que estaba en la tierra, que está aquí. Hermana Martita, muchas gracias, sí señor. Dios, con el objetivo de enseñarnos a nosotros el plan de salvación y con el objetivo de que nosotros recordáramos semanalmente y a cada momento, semanal, mensual y a cada momento, Dios estableció una estrategia para que nosotros supiéramos que el pecado era la condenación que nosotros teníamos para tener una consecuencia de vida eterna total, ¿verdad? Pero Dios crea un santuario donde había unos pasos que al ser humano cumplir ese proceso de los santuarios debía recapitular en su vida ese grado de pensamiento, de reconsideración que el ser humano tenía que tener y de análisis para pedir perdón a los pecados, no de una manera ritual, que luego se volvió ritual, sino era inicialmente de una manera de corazón, ¿verdad? De corazón contrito y humillado a Dios. De manera que ese santuario tenía varias estaciones. Primero tenía el atrio externo, que era donde todo el pueblo una vez al año se reunía para pedir perdón por los pecados. Luego tenía un patio interno. Ese atrio interno tenía allí un elemento que era para matar el cordero. Ahí se mataba el cordero, ¿verdad? Y luego de eso tenía un lavatorio de las manos, donde había el aspecto de que Cristo Jesús moriría y con su sangre iba a redimir nuestros pecados. Mire que todo escenario se creaba para que el ser humano no olvidara esta fecha, que hoy en día Satanás ha hecho que se mueva la fecha y que no sea la fecha correcta, ¿verdad? Y luego de eso, el sacerdote entraba al lugar santo. En el lugar santo habían, en ese lugar que entraba, habían dos lugares. Uno era el lugar santo y el lugar santísimo. En esos dos elementos habían 7 muebles. ¿Qué número? 7. El 7 es un número muy importante para Dios. Luego vamos a revisarlo a través de la Biblia cómo el número 7 ha sido utilizado. ¿Cuál es la marca de la bestia? 6.
¿cuál es el día que dice Dios que le colocó nombre? ¿Es el único día de la Biblia que Dios le colocó nombre en la Biblia? Sábado 7. ¿Cuál es el otro día? 6. El sexto. Bueno, sería, es decir, el primer día. ¿Ves cómo los tiempos se mueven de manera diminuta para que nosotros veamos esos elementos? Yo sé que estoy mencionando alguna temática que luego, pero no importa, el objetivo es crear para estudiar entre todos, ¿verdad? Sí. Oye, en lo personal me gustó mucho ese cuadro que hiciste. Me gustaría tomarle una foto. Sí, porque... hay un error, hermano, aquí es DC. Sí, eso no. Sí, No dimos cuenta, pero Claro. quiero estudiar en la casa Sí. porque nosotros Sí. hemos estudiado. Sí, pues, ¿qué es lo que pasa? En la Biblia, cuando uno la empieza a estudiar, se da cuenta que no es el año, que es el año gregoriano al que nosotros Eso, manejamos, actualmente, sí. son 365 días. Así ¿verdad? es. Pero los judíos y teológicamente en la Biblia se utiliza un año de 360. Sí. Y de hecho hasta el día, por ejemplo, de los judíos, ya cuando oscurece ya pasa a ser el otro día. Exactamente, las horas de la tarde ya es el comienzo del día siguiente. Por eso es que la hora novena regularmente toman como las 6 de la mañana cuando amanece, que empieza el día, Sí. y la hora 90 son las 3 de la Las tarde. 3 de la tarde. Sí. Entonces cuando uno todas estas cuestiones las considera, modifica un poco los cálculos, Así es. que me interesaría Sí. desde el punto de vista Sí. matemático Sí. tratar de hacerlo. Sí. Es impresionante. Y quiero decir, hermano, que eso que usted menciona es algo que no hablamos, porque para poder explicar la tabla hay un movimiento matemático, hay varios movimientos matemáticos que tomar en consideración, entre esos el estudio del año gregoriano. Pero por así un ejemplo del año, ¿verdad? En este momento donde nosotros estamos viendo el nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? En esta área hay que hacer un movimiento matemático porque, digamos, por un ejemplo, hay año 12, 0 y 1. Ese 0 no se contaba porque el 0 no tenía valor, pero en términos de tiempo había que contar ese año, así que ahí hay que hacer un ejercicio matemático como el que usted está hablando, ¿verdad? El exiguo, ¿cómo? Sí, el exiguo, pues justamente colocó el orden de los años del antes de Cristo y después de Cristo y creó ese tipo de circunstancias donde nos hace ahora investigar para poder hacer ese movimiento matemático como estás mencionando, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a darnos cuenta de lo siguiente. Hermana Martita, sí. Entonces el santuario estaba compuesto por el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelabro, ¿verdad? Y ese candelabro tenía ¿cuántos brazos? ¿Cuántos tenía? 7 brazos, ¿verdad? Estaba la mesa de los panes ácimos, ¿verdad? Que se llamaba la mesa del pan de la proposición, ¿verdad? Estaba allí también el altar del incienso. El altar del incienso. Así es. Y entonces allí también se pasaba al lugar santo y en el lugar santo estaba el arca, ¿verdad? El arca del pacto, que era un arca sumamente importante, y dentro de esa arca se colocaban documentos que eran dictados por Dios. Dentro del arca se colocó lo que fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? Y la tapa de esa arca se llama el propiciatorio y tenía 2 querubines cubridores, ¿verdad? En esa dimensión. Al lado del arca está ubicado la ley de Moisés, ¿verdad? Y la vara de Aarón, ¿verdad? Exacto. De manera que dentro de la división del lugar santo y lugar santísimo había un velo blanco, ¿verdad? Luego vamos a hablar de él, pero en el momento de la muerte de Cristo Jesús se rasgó ese velo, ¿verdad? De arriba hacia abajo, en señal, apreciados hermanos, de que pasábamos a un proceso que en relación al tiempo tenía un concepto importante para la salvación de este pueblo.
Mira, apreciados hermanos, estamos viviendo en momentos finales de la historia. Amén. La función matemática es bien importante, luego vamos a hablar de ello. Pero yo debo finalizar diciéndote lo siguiente. Amén. Debo finalizar que Dios escogió a un solo nombre. Ese nombre no fue Gabaldón, gracias a Dios. Ese nombre, y yo quiero proveerte a ti, para que tú sepas claramente dónde está basado ese nombre. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, el capítulo 4, el verso 12. Es más, déjeme repetirlos para repartirlos para avanzar. Hermano, usted, Hechos 4:12, hermanito Ramón, usted va a leer Primera de Timoteo, el capítulo 2:5. José Luis me va a leer Hebreos 10:12 al 14. La hermana dice: Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Apreciados hermanos, esa muerte de Cristo Jesús tiene un valor inigualable. Dice que en ningún nombre hay salvación. Mire, no importa que usted conozca el líder espiritual más respetado por nosotros, sigámoslo amando, pero en él no hay ¿qué? Salvación. La única salvación, apreciados hermanos, es en ese Cristo Jesús que murió por nosotros, que fue profetizado desde las Sagradas Escrituras. Y dice allí que no hay otro nombre porque bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Si usted ha dudado de que Cristo Jesús es el ser de salvación, confírmelo. Dios es nuestro Padre amante que siempre tendrá el interés de tocar la puerta a nuestro corazón para que nosotros respondamos a Él. Pero créame, Él no va a entrar por manera propia. Él no va a empujar la puerta por sí mismo. Él podría hasta derribarla, pero Él respeta nuestro libre albedrío. Por esa razón, nosotros necesitamos reconocer que en Él es el único que hay salvación. Mire, pero lo que me dice mi hermana allí, me preguntó acerca del santuario. Quiero decirle que como abogado Él media por nosotros. Y Él dice: no, José Luis, no te preocupes, yo voy a mediar. Yo reconozco tu esfuerzo. Yo reconozco cuando tú te esforzaste. Y José Luis allí llorando le dice: pero padre, yo pude hacer más. Dice: no te preocupes, yo estoy aquí para ti. Pero padre, mire, yo pude hacer esto. Dice: José Luis, no importa. Y tú le preguntas a Jesús: mira, ¿cuánto valía el examen para pasar? 100. Pero me faltó, apenas llegué a 80. Y él dice: dame la mano. Y te lleva por su santa divina gracia porque media por ti. Amén. Se interesa por nuestra vida, por nuestros problemas. A ver, confírmanos eso, por favor, mi querido hermanito Ramón. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Amén. Mi hermano, hemos pasado problemas inmensos acá. Problemas de que yo sí analizo mi vida, yo digo: oye, hermano, de no ser por ese poquitito yo no estuviera vivo. De no ser por esa expresión que encontré ese día, yo hubiera cometido una locura. No importa lo que he hecho, recibo, apreciados hermanos, la oportunidad de vindicarme correctamente por ese hombre que murió en la cruz del Calvario, que se llama Cristo Jesús. José Luis, mira, tú me vas a demostrar con tu texto que Jesús es el único que ha hecho el sacrificio más importante. Por esa razón este rescate ha sido el rescate más caro del mundo. Hebreos, el capítulo 10, los versos 12 y 14. A ver. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto
Le pregunto, ¿yo tendría razón para ser perfecto? ¿Usted tendría razón para ser perfecto? La respuesta de mi parte es no. Pero Cristo con un solo sacrificio, que no fue cualquier sacrificio, fue morir una muerte de cruz, la muerte más horrenda para el criminal más fiel. Una muerte donde se colocaban a las personas en el madero y se le quebraban los huesos para tratar de que aún así ni siquiera se escaparan. Creo que es la muerte más horrenda, incluso hasta la actualidad. La muerte más horrenda. Mire, ahí estuvo Cristo Jesús, tratado como el peor de los criminales, abandonado por su propia patria, por su propio pueblo. Sus propios hermanos le dijeron que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y semanas anterior él miraba a Jerusalén y decía, oh Jerusalén. Y en ocasiones decía, ¿por qué matas a tus profetas? Pero ese hombre, a pesar de poder haber usado su divinidad, prefirió terminar su vida hombre para que el universo conociera de que la salvación a través de un plan especial había sido ejecutada. Amén. Y ya nos queda a nosotros en esta parte de nuestra historia responder a nosotros a ese llamado de mediación que Cristo Jesús, porque nos hace perfectos. Gracias a Dios. Mire, Maradita, ayúdeme por allí, porque si ya tengo ese nombre y ya sé quién es, ya sé que me dio por mí y ya sé que hizo un sacrificio, ilústreme usted, porque entonces yo quiero que Él me muestre la dirección hacia dónde es que yo tengo que dirigir. Jesús, ¿Dónde está leyendo? El Evangelio según San Juan, Juan, capítulo 14, versículo 6. así es. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mí, Padre, conoceráis desde ahora y lo conocéis y lo habéis visto. Amén, gracias. Yo soy el camino, La verdad y la vida. Tenemos reumatismo, no se preocupe. Tenemos, apreciados hermanos, hipertensión, no se preocupe. Tenemos que comprar un segurito a mi querida hermanita aquí, no se preocupe. Me tocará algún momento descansar en la muerte, pero tendré la seguridad que tendré vida eterna. Porque cuando Cristo Jesús venga por segunda vez en las mansiones celestiales, levantará a su pueblo. Y dice que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Yo quiero posteriormente, Juan vino y nos comentó su testimonio. Aquí está su hermana, Milagro. Ella le colocaron un milagro de nacimiento, no sé por qué, pero también ha sido un milagro en su adultez. Ana Milagro y su esposito luego nos van a compartir su testimonio. Pero todos quiero hacer una pequeña expresión. Cuando Dios hace un milagro con nosotros, es para darnos un espacio más, para que nosotros podamos servir de testimonio, de preparación espiritual y de salvación para otros. Si en algún momento tuviéramos que descansar, que nuestro semblante se vea como aquel que logró el consenso con Cristo Jesús. Y si es así, que Dios nos permita, apreciados hermanos, tener bendición y vida eterna. Gracias. Hermana, si eres el camino, la verdad y la vida, si Cristo Jesús me ha redimido, si Cristo Jesús me muestra que Él realmente es el camino, mire, Él no solamente me muestra el camino, sino que Él me dice, ¿estás seguro que cuando llegues a la puerta no te preocupes? En estos días mi esposa fue a caminar y yo, como costumbre, fui y cerré todas las puertas.
Y yo siento que la casa está un poquito sola. Y yo digo, ¿qué le pasará a eso? No sé qué se hizo mi esposa. Y llamo, y la busco, y de repente escucho por la ventana que hacen así. La puerta estaba ¿cómo? Cerrada. Pero ella tenía la certeza que alguien la iba a abrir. Y esta puerta, apreciados hermanos de nuestra vida, después de tantos sinsabores, tendrá la oportunidad de que nosotros estemos seguros porque está abierta, porque esa puerta ya no es el enemigo. Esa puerta está abierta por Cristo Jesús. Amén. Hermana Milagro, tenga la bondad. Amén. Juan 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y salvará y hallará paz. Yo soy la puerta, el que por mí entrare Será salvo. Apreciados hermanos, ese nombre, ese mediador, ese camino, esa puerta se llama Cristo Jesús. Murió en la cruz del Calvario. Hoy el mundo celebra, apreciados hermanos. Es cierto que no es la fecha que los líderes religiosos saben, porque está muy claro. Mire como Ramón dijo y sumó 62, pero no encuentro esta. El versículo más abajo le mostró la siguiente. Está claro, todos lo sabemos. Pero yo quiero decirte algo. Si nosotros queremos pertenecer a un equipo ganador, tenemos que conocer las características del equipo ganador. Esta niña cree en sus pacientes porque sus pacientes creen en ella, porque ella cree en el producto para el cual ella trabaja. El que vende en ollas y es efectivo porque cree en las ollas. Pero para eso tiene que conocerlo. El que cree en Cristo Jesús es efectivo, pero necesita conocer los principios de Dios y de Cristo Jesús. Recuerde que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y de los muchos llamados, Dios escogerá a un pueblo santo. Y no voy a decir ambajes. Dice el libro de Apocalipsis, en textos que inclusivemente son manipulados. Dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo te voy a decir una de esas manipulaciones, lo vas a buscar en tu casa. Vas a buscar Apocalipsis 22:14. Y en ese libro de Apocalipsis 22:14 eliminaron el carácter de Dios. Y el libro en el lenguaje original dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la manipulación allí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Porque Satanás quiere cambiar los tiempos y la ley. Pero el camino, la verdad, la vida nos ha dejado la oportunidad para conocer de él. Amén. Que Dios me lo bendiga muchísimo. Un aplauso para ustedes. Bueno, la
vez pasada lo con José. Permíteme a ver si ahora la hermana Wanda, para que todos participemos, ¿sí? Hermana Wanda, tenga la bondad y nosotros hemos puesto a participar a mi hermanito Ángel. ¿Usted quiere que hermana Wanda, que hacemos un switch y hacemos que hermanito venga para que nos despida en oración? Sí, para que nos despida en oración, porque siempre viene y ora por los alimentos también. ¿Está bien? Sí. Amén. Oremos. Amante Dios, Padre nuestro, de los cielos, gracias Señor por esta predicación que presentó aquí el pastor Tabarino, para salir de nosotros, para enseñarnos, Señor, que se está con él y lo obliga hasta el final, Señor. Amén. Damos la sabiduría a nosotros, Padre, para seguir hablando de aquellos que no conocen el Evangelio, Señor, y que ellos también puedan entrar en el final de los tiempos, Señor, que los reciban en su santo tiempo. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.